¿Cómo estás, Vladimir? Un placer escucharte. Igualmente, vale, tiempo que no te veo por ahí en el Parque del Este. Desertaste del parque. Exactamente. Veo que tenemos distintos horarios. Sí, bueno, pues yo sí voy. Que por cierto, hablando del Parque del Este, chicos, tengo que decir que en la anterior administración tú ibas a las 5 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana, y los baños, todos los baños abiertos. Ahora no. Ahora entonces pasan las 8, las 9, y a veces los baños, sobre todo los que están frente a las canchas de pádel allí en el parque, en el estacionamiento de la Francisco Miranda, pues no, cerrados los baños. Entonces, igualito dijeron que con la nueva administración iba a mejorar, y ves una administración que parecen funcionarios policiales, tú sabes, muy firme y tal, todo eso, pero nada, los baños no abren, así que un llamado pues a la directora de Imparques para que estas cosas se resuelvan. Fíjate que esta mañana pagando había alguien que le reclamaba y decía que por qué era tan alto el costo de estacionamiento, y decía más bien tengan una política para los de la tercera edad, porque si algo hay que estimular es que la gente de la tercera edad vaya al parque, claro. Estás cobrando allí la mitad de un salario mínimo, claro, por entrar un día al así parque. Y entonces los deportistas que van desde tempranito, si tienen necesidad del baño, entonces tienen que ir buscar por ahí el árbol más cercano y que no lo vean. Esa es la realidad. Así que muy mal cambio en esa administración. Disculpa que te interrumpa antes que me vayas a entrar en tema, pero es que tu comentario final, yo tenía una angustia existencial en estos días sobre ese tema, exactamente lo que estabas planteando con el tema de la matraca. Y una de las cosas que, además de todo lo que dijiste que es cierto y que está Voz Populi, que todo el mundo habla de eso, es el tema de que incluso turistas que están de visita en el país, porque siempre digo que un turista lo tenemos que ver como un barril de petróleo. Claro, vale. Y protegerlo y estimularlo. Entonces se ha dado caso hasta de gente que se llevan al helicoide para asustarlo, paguen, tal, ¿qué asusta en Venezuela? ¿Cuál es la razón de su visita? O sea, cosas que son realmente, aparte de este expediente permanente de parar gente a pedir una cantidad de cosas, ¿no? Porque es como una rutina. Licencia, el documento de salud, papeles del carro, seguro, y cuando tienes todo en la mano te dicen, usted no tiene el extinguidor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que el extinguidor? Eso está parte que contemplado en la ley, usted tiene que tener un extinguidor del carro. Bueno, y así con eso a la gente le ¿aló? Sí, te oigo, si te escuchamos. Creo que me estaba entrando una llamada ahí. Bueno, entonces es un tema que yo creo que hay que insistir en eso, generar educación, es un tema de la ética y de la moral de los funcionarios, porque no puede ser que la gente le tenga miedo a quienes son autoridad policial. O sea, que cuando ya ves un policía en una alcabala, la gente cruza por otro lado porque está... Sí, así es. Lamentablemente esa es la realidad que tenemos. Pero bueno, entremos en nuestra situación temática, mi querido Oscar. Y queríamos hablar contigo sobre este cierre de consulados, las condiciones, por ejemplo, cómo hacen los migrantes venezolanos o la gente que vive en el exterior cuando hay un cierre, cuando se afectan las relaciones, que incluso hasta los consulados cierran, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, Vladimir, que bueno que me haces esta pregunta, porque es un tema también que creo que es importante. Mira, lo sabes tú bien, que estuviste en la diplomacia, fuiste embajador. La diplomacia tiene lenguajes y hay suficiente espacio en los lenguajes para demostrar en algún momento determinado los írritos, cuando hay desacuerdos temáticos, sean de tipo políticos, económicos, etcétera. Normalmente hay una secuencia, una escalera, ¿no? Que es lo que aprendemos de que claro, para estudiar diplomacia. Mira, cuando dos países tienen desencuentros, el primer tema es, por ejemplo, llamas a consulta a los embajadores. Ya es una manera de decir, mire, no me gustó lo que usted dijo, lo que pasó, el comentario, etcétera, o la acción que en un momento determinado. Si en ese llamado la situación es grave, entonces tú dejas tus embajadas a nivel de encargados de negocios. Así es. Tu relación diplomática a ese nivel. Y si la cosa se agrava, incluso dejas relaciones a nivel de encargados de archivo, pero mantiene la relación. Y si ya llegó a un nivel muy grave, pues rompes relaciones diplomáticas, pero no rompes relaciones consulares y comerciales. Entonces, cuando nosotros hemos visto estas situaciones recientes, y vemos que a la ligera abruptamente se rompen todas las relaciones, eso es tanto perjudicial para el país que lo hace, que toma la decisión, como para el país con el cual rompe relación. Porque fíjate, esta tarde casualmente veía la situación que se da con Chile. Entonces, tú suspendes relaciones comerciales, entre ellas suspendes el tema de los vuelos
entre Santiago y Caracas. Así es. Estás perjudicando primero plazas de trabajo de las líneas aéreas, tanto de allá como acá. Claro. Estás perjudicando a los usuarios, a los empresarios que han hecho esfuerzo por mantener relaciones económicas y a tu diáspora, porque al final, si tú tienes un país como Chile que tiene ya 800.000, 1 millón de venezolanos, o sea el caso de Perú, que suspendimos las relaciones, los vuelos de la TAM, o sea con República Dominicana o Panamá, tú estás generando un perjuicio que es de doble vía, no es solamente perjudicar a otro país porque yo me puse bravo y suspendí las relaciones. Entonces, eso es un tema que tiene que revisarse porque el lenguaje diplomático tiene sus niveles. Al fin y al cabo, hay una realidad a la que política, independientemente de qué lado ustedes te guste o no te guste, pero hay miles de seres humanos que no están en la diatriba diaria de esas relaciones. Y cada vez que tú cierras una relación, que tú perjudicas una frontera, que tú cierras un aeropuerto y una línea aérea, por supuesto que está generando un tema allí muy complejo. Y el otro tema importante es el turismo. O sea, ¿cómo haces turismo en un país que lo necesita? Estás haciendo políticas a favor del turismo, estás estimulando el turismo, entonces resulta que tu interconexión aérea a nivel global la comienzas a reducir simplemente porque tomas estas medidas también tan disruptivas y que creo que son, como digo, muy perjudiciales. Sí, quizás eso revela en alguna medida desconocimiento o también menosprecio por las reglas de la diplomacia, ¿no? Claro, pero también son de sentido común. Claro, por supuesto, porque afectan son tiros en el pie muchas veces, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que romper relaciones diplomáticas es que aquí se va todo el mundo. No, tú te imaginas el perjuicio para los consulados, las embajadas, por ejemplo, que tienen nacionales. Vamos a poner un caso, el del Perú, que lo estaba estudiando el día pasado. Perú tiene, aparte del millón de venezolanos, aquí hay 60.000 peruanos que tienen que sacar pasaportes, que tienen que hacer documentos, que les nacen hijos. O sea, hay una vida que está alrededor de la relación consular, de la relación entre los países. Imagínate del otro lado, en Venezuela ahorita no tiene una representación en Lima. ¿Qué pasa con todas las necesidades burocráticas, las necesidades de documentos, pasaportes, etcétera, que tienen nuestros nacionales que están en Perú? Tú lo viviste, tú estuviste en una embajada, en 2 embajadas, tú sabes lo que significa la necesidad y la importancia que tiene una embajada para los nacionales que por las razones que fuera decidieron irse a vivir a esos países. Entonces ahí hay que tener un poquito de simbiosis, pensar en la gente, porque al final y al cabo no son los responsables, esa diáspora nuestra, ni los que vinieron a Venezuela en su momento, ni los chilenos que se vinieron para acá, ni los peruanos, ni los colombianos, son los responsables de que tengan que estar en estos países, y yo creo que hay que seguir la secuencia de cómo somos híbridos en la diplomacia. Fíjate, Oscar, también su embajador, mande su embajador a la capital, deje un encargado de negocio, rompa relaciones si quiere diplomáticas, pero mantenga sus relaciones comerciales, económicas y consulares. Porque fíjate tú, Oscar, ¿qué ocurre con ese tema? Los venezolanos migrantes, que algunos que están ilegales, que se van, que llegan sin pasaporte o se les vence el pasaporte o no tienen ningún respaldo por parte de los países a los cuales llegan desde el punto de vista de soporte institucional, tienen un doble maltrato. El maltrato del gobierno venezolano, que no atiende los asuntos consulares porque no están o simplemente no hay una política para atenderlos, y de paso los países a los cuales ellos llegan, que tampoco, que en muchos casos, privan conceptos allí de menosprecio por razones políticas internas. Entonces es muy compleja la vida del migrante, ¿no? En ese sentido. Muy dura, se la endurece, y eso que hace, te aleja más de tu país. Porque ¿qué pasa? Cuando tú eres un ciudadano venezolano que estás en otro país y comienzas a ver que se te cierra la puerta en el consulado, no puedes registrar un hijo, no puedes sacar un pasaporte, no puedes votar, que tienes un derecho, de paso te vas alejando. Entonces, que es todo lo contrario. Hoy día está... Se cayó la llamada con Oscar Hernández Pernalete, cuando son las 5:23 aquí en Unión Radio y en todo el territorio nacional. Vamos a decir, retomamos la comunicación con Oscar Hernández. Estaba comentando pues esta nota de Globovisión, en la cual Diosdado Cabello pide a los funcionarios de la PNB evitar las malas prácticas. Yo extendería eso a todos los cuerpos policiales, policías regionales, policías municipales, sin excepción, porque el virus de la matraca se ha extendido a nivel
de todos los cuerpos policiales. Bien, adelante, Oscar. No, te decía, un pequeño bajón de electricidad, pero eso se cortó. Mira, lo que te decía es que hoy hay estudios de la Organización Internacional de Migraciones que demuestran la fortaleza que tienen las migraciones, incluso cuando no regresan a su país, cuando la migración de retorno se da, para contribuir al desarrollo del país. Entonces tú tienes que consentir también a esa gente que se te fue, los venezolanos que están en distintas partes del mundo. Y una manera de mantenerlos con el apego al país, no solamente es comiendo arepa o con las canciones o el himno nacional, es que aunque sientan que son tomados en cuenta por las autoridades, porque tienen unas embajadas y unos consulados que están pendientes, que los están protegiendo. Te doy un ejemplo, tú que saliste en México. México tiene 50 consulados en los Estados Unidos. Y esos consulados tienen hasta oficinas legales de protección y de apoyo al inmigrante mexicano. O sea, buscar mantener el vínculo, y por eso tú ves que hay una migración alta de retorno de mexicanos que regresan a México después que han pasado su ciclo productivo, etcétera, en Estados Unidos, y regresan, y es porque se sienten el apego. Entonces, eso es un esfuerzo que hay que hacer y hay que concientizarlo y dejar un poco el infantilismo político en ese tipo de temas, porque es algo importante para el país y para mantener al venezolano y a los que no son venezolanos que están aquí, mantener sus vínculos y que puedan no ser las víctimas de esas medidas unilaterales también del Estado, porque cuando tú eres abrupto en el rompimiento de relaciones diplomáticas, estás cometiendo un acto de... Fíjate lo que ocurrió con Ecuador, ¿no? Se protestó por la intromisión indebida también de la policía ecuatoriana en la Embajada de México, que me parecía correcta la protesta. Se rompen relaciones y de paso se deja sin derecho a votar a una gran cantidad de venezolanos que podían haberlo hecho en Ecuador, por ejemplo. Así es. Bueno, hay casos y hay situaciones, y esperamos que aquí en Venezuela no tengamos que el tema del asilo es otro tema sumamente importante, porque no sabes cuándo ese mecanismo va a ser útil, porque le es útil tanto al que está en oposición como al que pueda estar en el futuro, está en el gobierno. O sea que hay que respetar ese mecanismo del asilo y ¿cómo se llama? Y evitar cosas como la que pasaron precisamente en Ecuador, que fue definitivamente un abrupto allí de las autoridades. Ahora fíjate, es importante aclarar contigo, que eres especialista en la materia, el tema del asilo. Por ejemplo, los ciudadanos reciben, una embajada recibe a ciudadanos venezolanos que están solicitando asilo porque los están persiguiendo, etcétera, pero el gobierno se niega a darles el salvoconducto. ¿Cómo es una mala praxis, porque el artículo 17 de la Convención de Caracas del 52, una de las cosas que dice es que el asilo debe darse lo más rápido posible, y habla la palabra, dice inmediatamente. Claro. Porque califica el asilo es el país receptor. Claro, así es. No siempre calificas el asilo. Por ejemplo, a mí me correspondió en alguna oportunidad, siendo funcionario en República Dominicana, nosotros tuvimos un ingreso de 40 haitianos que solicitaron asilo, que por cierto fue un tema muy muy duro desde el punto de vista humano, me tocó manejarlo a mí, donde al final el gobierno de Venezuela, por primera vez, después de mes y medio de evaluación, decidieron no otorgar el asilo. Entonces, quien calificaba era el país. El país dijo, mire, ustedes no son asilados, ustedes no están siendo perseguidos por el gobierno de República Dominicana, simplemente no procede el asilo. Fue muy dramático, es una historia muy larga, no la voy a contar, por supuesto, por los límites desde un programa de esta naturaleza, pero es un tema muy complejo. Entonces, si el país otorga el asilo, lo correcto es que se le dé el salvoconducto a esos ciudadanos para que salgan, porque al final, ¿qué ganas con tener meses, años a personas como pasó con allá en la torre en Perú? ¿Cuál es el caso de Julian Assange también allá en Assange? O sea, ¿cuál es el beneficio para el país? Está en una situación desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista político, de mantener personas que están solicitando un asilo, que el país que los recibe los acepta. Al final es también un manejo que no se tiene. Eso tiene que ser inmediato, debe procederse, y bueno, lamentablemente hay países que se pueden equivocar y le dan asilo a personas que no les corresponde o que no son perseguidos políticamente, ¿entiendes? Entonces, bueno, para el país que otorga el asilo a veces es un compromiso, pero lo correcto sería que el país
del asilante otorgue esos beneplácitos. Claro, y ya la calificación por parte del país que recibe el asilado ya es un tema de cada país, ¿entiendes? Si se equivocó o no, bueno, la norma está hecha de esa forma porque es mejor por exceso que por defecto, ¿no? Es mejor por exceso porque eso es una institución que a lo largo del tiempo ha salvado muchas vidas, ha sido muy beneficiosa. Pensemos en los asilados que tuvo Venezuela en Chile, cuando el golpe de Estado Allende. Pensemos en las vidas que se protegieron ahorita en Bolivia. Recuerdo mucho que hablé en estos días con el embajador Edmundo Font, que fue el embajador de México en La Paz cuando se asilaron esta cantidad de ministros, etcétera. Bueno, fue toda una situación también muy compleja, muy mal manejado por el gobierno interino en Bolivia, y sin embargo fueron 10 personas que lograron salvar su vida y salir, porque en este momento había hasta deseos de linchamiento y todo eso. Entonces yo creo que es una institución que hay que preservar, hay que respetarla y respetar lo que el derecho internacional estableció cuando se acordó esa convención sobre asilo. Bueno, muchas gracias, Oscar Hernández Pernalete, embajador de carrera, columnista, articulista del Nacional, asesor migratorio. Gracias por acompañarnos, ya es tiempo de ir despidiendo. Antes que se me olvide, te quiero regalar un libro en nombre de 13 autores o coautores. Ajá. Tulio Ramírez, el padre Luis Ugalde, mi persona, Charizker, el rector Charizker. Ay, muchas gracias. Educación para transformar el país. Luis Ugalde, coordinador de esta publicación del CERP, que es el Centro de Reflexión y Planificación Educativa. De los jesuitas. De los jesuitas, por supuesto. Eso está ahí en La Castellana. Sí, señor. Sí, señor. Aquí cerquita. Cerquita de la radio. Gracias por acompañarnos, Leonardo. Un gusto. Bueno, caramba, ¿bajo qué condiciones se inicia el nuevo año escolar? De eso es lo que quiero hablar contigo en primer lugar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, mira, en condiciones terribles, y no voy a cambiar el adjetivo, sino lo voy a fundamentar, y a la vez condiciones favorables por el nuevo ministro de Educación. ¿En qué sentido favorable por el nuevo ministro? Sí, porque por lo menos para la opinión de Leonardo Carvajal, o sea, así como tú tienes un equipo favorito en béisbol, o tú puedes tener una opinión sobre, digamos, quién es el mejor candidato al Balón de Oro en fútbol, o sea, entonces hay opiniones y hay fundamentos, ¿no? Yo opino que de los 7 o 8 ministros de educación que ha tenido el gobierno, eso lo he escrito además en algunas de mis publicaciones, el mejor ha sido Héctor Rodríguez en el añito y medio que estuvo, entre el año 14 y mediados del 15, hasta que se lo llevaron como utility, porque esa sería la palabra. En béisbol el utility es el que juega primera base, shortstop, de vez en cuando picha. Así es. Entonces ministro de 4 carteras, etcétera, y cargos, y gobernador. Pero volvió a educación. Entonces, así como en algunos campos, pues han llevado a ministros de línea muy dura, exageradamente dura. Y por supuesto, yo no comparto eso. En el campo educativo llevaron a alguien que tuvo una política de amplitud en ese añito y pico que estuvo. O sea, varias cosas. Si él ha sido el mejor ministro, ¿cuál ha sido el peor? Los dos últimos. O sea, eso también lo he comentado. O sea, a él le dejaron, le rompieron la cristalería, y lo que tiene es un poco de vidrios sueltos en el piso, así mismo. O sea, Piñate y Santaella no calzaban los mínimos puntos para ser ministros de educación, y tuvieron una política, digamos, totalmente descolocada con respecto a las necesidades más básicas de los maestros. O sea, ni siquiera hicieron el aguaje de recibirlos, de tratar de entender el asunto, sino se hicieron los locos. Eso no puede ser, ¿no? Entonces Héctor Rodríguez tuvo una primera locución de 1:22 minutos, y yo la escuché en diferido, y me parecieron muy interesantes varios de los puntos que él planteó. O sea, él es un político, y un político hábil, ¿no? Entonces, por ejemplo, él dijo que había 5 millones de estudiantes bajo su mando. El mando de él es desde los chiquitines de preescolar, de inicial, hasta la secundaria, ¿no? Pero entonces resulta que cuando Chávez llegó al poder,
el ministro Cárdenas le entregó al ministro Navarro 7.008.000 estudiantes, exactamente esa cantidad. Y unos 10, 12, 14 años después, justo cuando llega Rodríguez, Héctor Rodríguez, hay 7.700.050 y tal. O sea, creció 700.000. No podía crecer muchísimo más, porque ya el nivel de participación, de inclusión social en Venezuela, gracias a los gobiernos socialdemócratas y socialcristianos, había sido bastante alto en esos 40 años. Pero sin embargo, con Chávez siguió creciendo. Vamos a reconocer las dos cosas. Te entregaron 7 millones que no eran concha de ajo, porque Pérez Jiménez le entregó al gobierno no le entregó, él se fue, y lo que encontró Wolfgang Larrazábal fueron 817.000, óiganlo bien, de estudiantes, desde preescolar hasta universidad. Claro, en un país que tenía una población de menos de 7 millones. 7 millones, ¿no? Luego, cuando se le entrega a Chávez, tiene 23 millones y medio. ¿Ve? Pero el crecimiento es hasta 7 millones, de 817.000 a 7 millones. En la época postdictadura. Pues. Sí, y Chávez lo sube a 7.700.000 más los que están en educación superior, que el gobierno decía 2 millones y medio, yo digo 1,5 millones, o sea, alrededor de 10 millones, o sea, realmente se estaba en lo que se llama la educación de masas, ¿ok? Ahora, Héctor Rodríguez dijo así, tranquilamente, entre las varias cosas que dijo, tenemos 5 millones de estudiantes. O sea, yo le reconozco a él su honestidad al decir que tiene 5 millones, es decir, que el sistema perdió 2 millones y medio. Claro, él no profundizó, porque él no es de oposición, vamos a entendernos también, ¿no? Él es del gobierno, entonces, pero yo le reconozco el gesto de 5 millones. O sea, se perdieron 2 millones y medio, una tercera parte. Obviamente, si él lo cubra, ¿por qué? Dice, bueno, parte de gente de la que emigró, o parte de gente de la que no se fue del país, pero no puede seguir en el sistema. Desertaron del sistema educativo en los distintos niveles. Y algunos que no han ingresado, que deberían estar. Sí, siempre hay, exactamente. Ese rezago, sí, ¿no? Sobre todo en la población preescolar, ¿no? Entonces, ese punto él lo planteó, lo cual me parece bien, porque ha podido no tocarlo. El tema álgido, terrible, de que los maestros no tienen salario. O sea, no me digas que $10 o $30 al mes es un salario, no me digas eso. Así es. ¿No? Porque yo esa es la realidad pura y dura en materia de los profesores. Esa es la realidad. O sea, vamos a ir por parte, ¿no? Sí, vamos con la población escolar para luego meternos con los profesores. Te pediría eso porque creo que son dos temas de mucha entidad, ¿no? Y creo que vamos a tener tiempo, porque yo creo que debemos quedarnos con él hasta el final del programa. Vamos a quedarnos hasta el final. Fíjate, Leonardo, la situación de los escolares, ¿no? Desde el punto de vista social, cómo llegan al aula de clase, se alimentan, no se alimentan, tienen los útiles escolares, tienen el uniforme, tienen sus zapatos, están siendo atendidos de forma integral, almuerzan, desayunan, tienen el acceso a los alimentos mínimos. Ese esquema de escuelas bolivarianas, por ejemplo. ¿Qué tipo de educación están recibiendo? Esas son las cosas que miden que un sistema educativo esté funcionando, ¿no? Hace 3 días tuve un intercambio, porque el ministro Héctor Rodríguez desde hace años, digamos, estamos conectados por WhatsApp y de vez en cuando, una vez al año, intercambiamos alguna idea. Este sábado intercambiamos alguna idea y él me preguntó y me pareció bueno que preguntaran. Un ministro tiene que preguntar. Dice, ¿dónde estaría para ti las primeras cosas que hay que hacer? Y yo le dije, comida para los muchachos. Y la respuesta fue el puñito con el dedo levantado. Eso, o sea, punto. Eso es así. Yo respondo con palabras, pues yo soy de la romana vieja. Claro. Pero el tipo joven responde con emoticones. Emoticones, ¿no? Entonces, eso me pareció muy bien, porque a ver, sin papa no hay paraíso. Exactamente, o sea, un muchacho hambriento, de una familia donde entonces él tiene que arrimar el hombro al trabajo para ver cómo consiguen para comer, ese muchacho no va para la escuela. O si logran mandarlo a la escuela, pero con hambre, Dios mío, amor con hambre no dura, y lección de matemáticas o de historia con hambre no entra. Entonces,
Yo creo que el gobierno tiene que recuperar el sistema que viene desde los 90, que viene de un ministro que fue empresario, que fue Gustavo Rosen. O sea, óiganlo, o sea, que tuvo ese sentido común de decir a los muchachos hay que darles un subsidio social que es la alimentación. Entonces, desde allí viene... El vaso de leche escolar, todas esas cosas. Exacto. Luego lo continuamos con el ministro Cárdenas, a quien yo apoyé los 5 años de su gestión, el programa alimentario escolar. Antonio Luis Cárdenas. Y de alguna manera también se mantuvo con Chávez, y entonces eso se cayó en los últimos años. Eso tienen que recuperarlo y alimentar. Ese esquema de escuelas bolivarianas se desmanteló. ¿Existe en alguna medida que incluya esto, no? Sí, se olvidaron de eso. Fueron 5, 6, 7 años y después se olvidaron. Llegaron hasta un número fantasmagórico de unas 5.000. Pero por cierto, que en días recientes yo escuché una entrevista que le estaba haciendo nuestra compañera Esther Chiaro al exministro Adán Chávez a propósito de ese tema, y él decía que no, que eso estaba funcionando. La escuela bolivariana es una escuela de todo el día, es una escuela donde los muchachos tienen que tener desayuno, si se quedan todo el día, 2 comidas, desayuno y almuerzo. Tienen que tener una biblioteca de aula que la inventamos en tiempo de Cárdenas. Los docentes deberían estar seleccionados por examen de conocimientos y capacidades, tendrían que tener un salario del 60% superior al resto. O sea, hay un conjunto tendrían que tener un centro de computación. Yo me lo sé de memoria, porque esa propuesta se la hizo quien está hablando el 8 de marzo al ministro Héctor Navarro en el piso 20 del Ministerio de Educación. Yo era el presidente del Consejo Nacional de Educación y el ministro Navarro quiso conocer... ¿Estamos hablando de qué año eso sería? Exactamente el 8 de marzo del 99. Héctor Navarro, ingeniero, que sabía muchísimo de posgrados en la UCB, él dirigía eso, sabía casi nada de lo que pasaba en el sistema escolar de abajo. No tenía por qué saberlo. Y entonces él nos convocó a nosotros, los del Consejo Nacional de Educación. Yo le llevé como 15 expertos, le llevé la propuesta cocinada a lo largo de 1 año y medio de debate, y le llevé así, mira, esta es la altura, 8 estudios de factibilidad porque la propuesta era una sola. Formar una escuela integral de calidad que tenía que tener 8 variables para el cambio, ¿no? Maestros escogidos por de verdad su conocimiento y competencia, maestros bien pagados, estar todo el día trabajando, tener el desayuno, almuerzo, el pensum escolar, trabajarlo por proyectos. Maestros de educación exclusiva. Educación exclusiva, exacto, y por eso con 60% más de salario, etcétera. Ahora el maestro tiene que estar rebuscándose por ahí. Él compró, de las 8, compró como 6, y está bien. Y también se arrogó el derecho de ponerle el nombre. Nosotros le llamamos escuelas integrales de calidad y él la llamó escuelas bolivarianas. Y era su derecho, porque él es el ministro y porque Bolívar es de todo. O sea, estamos hablando de marzo del 99. Claro, arrancando el gobierno. Entonces arrancaron. Nosotros también otra cosa que compró él fue que le dijimos, ministro, empiece con 500. O sea, no vaya a lo faraónico. Exacto. Y él empezó con 500. ¿Qué pasó? Unos 8 meses después, Chávez lo llamó y le dijo, necesito para el año que viene 2.000. Y él fue a lo político y saltó a 2.000. Entonces ahí empezó, o sea, él no hizo una cosa que había que hacer. Después del primer año, haz un balance de fortalezas y debilidades, de logros, dónde estuvieron los problemas, y entonces ves si aumentas en qué cantidad, por dónde, etcétera, etcétera. O sea, ya a partir del primer año se desquiciaron políticamente. Y una de las que no compró fue la escogencia rigurosa de los maestros en función de sus capacidades pedagógicas. No, esa no la compraron. Entonces empezaron a meter... Y sigue sin comprarse, ¿no? Sin comprarse. Entonces empezaron a meter en esas escuelas que eran las modelos, que eran digamos la proa del barco de educación, a chavistas comprobados y leales y a la causa y toda la tontería. Y eso hizo, Vladimir, podemos buscar la prensa, que el 20 y pico de julio del año 2000 hicieron un desfile en el estadio Brígido Iriarte, estaba Chávez, la Plana Mayor y tal, y trajeron a varios miles de muchachitos de todos lados a desfilar, pero entonces ya tenían unas cintas y unas cosas, digamos, idolatrando a Chávez,
Y me acuerdo del nombre de la muchachita, mira, tenía 9 años y ahora es una mujer de 30 y pico, Danielita, 9 años, Estado Lara. Entrevistó a un colega tuyo del diario El Nacional y le preguntó, bueno, ¿qué le enseñan a ustedes en historia? Nos enseñan que Chávez es un prócer tan importante como Simón Bolívar. Por Dios, año 99. Eso es culto a la personalidad. O sea, eso es meter en la historia a alguien que está debutando en ella y ya consagrarlo, igualarlo con Simón Bolívar. Entonces, es hacer politiquería miserable con unos niñitos de 9 años. Eso es. Entonces, claro, ahí empezaron a pervertir las bolivarianas, siguieron dando números y números y números, pero digamos el fortalecimiento de la calidad, de que todos esos muchachitos de las zonas populares que teníamos que igualar en competencias con los niños de las clases medias y clases altas, no se pudo lograr porque entonces empezaron a darle jarabe de lengua para meterle ideas políticas en vez de formarlo mejor en matemáticas, etcétera. Y fíjate que después ya en el bachillerato, materias como formación moral, social, moral y cívica, entiendo que no las están dando, ¿no? Ha habido un cambio de materia, hay una tendencia hacia integración de asignaturas. Yo estoy de acuerdo, es más complejo para los docentes, pero cualquier problema de cualquier tipo tiene múltiples variables físicas, químicas, biológicas, matemáticas, demográficas, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, esas materias, que es un libro de Canestri, que lo recuerdo mucho, claro, formaba ciudadanía. Salió el año 61, Sí, justo cuando sacaron la Constitución. Claro, perfectamente. Y era un libro que formaba ciudadanos, te explicaba los poderes públicos, la democracia, el sistema de partidos, en fin. Claro. Todo lo que es la institucionalidad. Eso está vinculado ahora dentro de unas materias, ya no se llama Historia y Geografía de Venezuela, yo le enseñé cuando fui profesor de bachillerato, se llama Identidad, Territorio y no sé qué otra cosa. Entonces uno dice o sea, la palabra historia a mí no me gusta, pero nadita que se la hayan volado. No me gusta nada. O sea, la historia es, o sea, es como decir, me quitaron la palabra física. Espérate, ya va, la física, sin la física estamos liquidados, ¿no? Así, ahora, Leonardo, ya tenemos que hacer la pausa. Me gustaría que al regreso habláramos un poco cómo llega al aula de clase un niño en esta fecha. ¿Verdad? Que creo que es importante hacer esa descripción. Ya venimos con el profesor Leonardo Carvajal. Entre líneas. Una visión crítica sobre lo que está sucediendo en el mundo. Con Vladimir Villegas. www.telaresmaracay.com. Grupo Telares Maracay, 98 años tejiendo futuro en Venezuela. Bien, continuamos conversando con el profesor Leonardo Carvajal y bueno, nos quedan todavía unos 20 minutos para conversar. Leonardo, el muchacho que llega a la clase al día de hoy, que se reincorpora, el niño promedio, ¿cómo se está incorporando al sector público, a la educación pública? El muchacho de Catia, de Caricuado del Valle, de Saltagracia, de Orituco, de Maracaibo, de Valencia. En primer lugar, tiene que supongo yo que va con la idea de certificar si tiene un adulto allí en el aula que lo reciba. Porque sobre todo en el bachillerato no es así. No es así. Yo insisto en la información que me dieron. Eso yo sé que no es una muestra estadísticamente significativa, pero mis 44 estudiantes de LUCA en los años 13 y 14. Pero el día de hoy en Venezuela, pues muchísimo menos. O sea, si el principal problema era la falta absoluta de docentes, no en la primaria. En la primaria tú no puedes dejar un salón de 30 niños de 10 años sin nadie allí. Claro. O sea, no, por supuesto. O sea, quemaron el colegio. No, son niños de 10 años. Estoy hablando del bachillerato. De un pensum florido que tiene 8, 9 materias y que entonces tú vas a la primera semana y entonces te encontraste 3 profesores y 6 no. O sea, yo pienso que eso está pasando. O sea, que me rebatan. O sea, si hace pocos años te encontraba 6 profesores y 3 no, ahora van 3 y 6 no van. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? O sea, yo creo que el ministro Héctor Rodríguez creo que está consciente de esa realidad y
Entonces, o por el otro lado, a lo mejor tienes 5 o 6, pero 3 graduados y 3 absolutamente improvisados. O sea, el sobrino de la directora, que como supo que no tenía profesor de física, le dijo a su sobrino, que está en, no sé, en segundo semestre de universidad o algo así, mira, por favor, ven y ayúdame a dar física. A lo mejor el muchacho no tiene vocación docente, lo está haciendo por su tía. O sea, alguito sabe, alguito no sabe. O sea, está pasando, no voy a decir el nombre del plantel, un plantel muy reputado, por ejemplo, privado. Entonces, fulanita de tal, mira, ¿quieres estar 2 meses enseñando historia de Venezuela o historia de América en tal, o sea, de hoy para mañana? Entonces la persona dice, ven, entonces le doy 5 libros, a ver, o sea, por Dios, y entonces a lo mejor a los 2 días debuta en clase. Dios mío, o sea, eso está pasando, improvisados, empíricos, de buena voluntad, pirata. Los útiles escolares, el poder adquisitivo de la población. No, es bajo, pero ahí sí yo en materia de útiles escolares, o sea, si tienes un cuaderno y bueno, y yo insisto, y si tienes los libros de la colección Bicentenario, o sea, la colección Bicentenario la inventó el gobierno de Chávez el año curso escolar 11-12, y yo siempre la apoyé desde el punto de vista de su sentido social. Y dije, esto lo inventó Raúl León y decreto 567, el año 60 y pico. Y en aquel entonces era, no sé, creo que es tu época, enciclopedias escolares. O sea, un mamotreto así que tenía todas las materias. Ahora sacaron 4 libros por cada grado, por áreas: sociales, naturales, lenguaje, matemática. Y ese reparto que se ha venido haciendo tiene un enorme y válido y pertinente sentido social. Que yo, Leonardo Carvajal, no como opositor, sino como ciudadano y profesor de historia, cuestione ciertos contenidos, sobre todo en materia de historia, ¿no? de los libros de historia. Yo no cuestiono los contenidos de matemáticas, de la de lenguaje, de naturales, uno que otro gazapo por allí, pero entonces eso no invalida la necesidad, espero que lo mantengan. O sea, yo creo que eso ha sido una rutina democratizadora y es válida. Y esos libros, mal que bien, son un alivio para el bolsillo de los padres, y son una guía para el maestro, porque viene la otra. A ver, tú te puedes imaginar un grupo de músicos que se reúnan en un sitio y cada uno tiene su instrumento y haya como 4 partituras para el mismo rato. Eso pasa en educación desde hace varios años, y yo se lo dije al ministro Rodríguez el año 14 en el piso 20, cuando nos convocó a aquella consulta nacional, y dije, un país no puede llevar 4 currículums a la vez porque son caos curriculares. O sea, esto es una nación. Mira, el currículum del año 97 lo sigue mucha gente. La barbaridad malísima del currículum del año 2007 que hizo Dan Chávez lo siguen algunos chavistas muy, muy, muy sectarios. La colección bicentenaria es el currículum de facto. Y algunos, por supuesto, hacen un tutti frutti, un híbrido, y usan un rato la lógica de la bicentenario, otro rato unos temas por la del 97, porque le gusta enseñar eso, y a lo mejor si viene el supervisor muy sectario, entonces ese día enseñan según el programa del 2007. Eso está pasando. El programa del 97 no ha sido derogado. El del 2007 lo derogó Hugo Chávez, diciendo, este programa no sirve, y Adán, vaya a candidato de gobernador a Barinas. La Bicentenario es el programa de facto, es la partitura de facto. Entonces, por Dios, por lo menos que eso nos iguale, porque allí no hay cosas dañinas, ahí hay montones de cosas. O sea, ahí se cita a Alberto Adriani, a Andrés Eloy Blanco, a Jesucristo. En los libros de primaria estoy hablando. O sea, hay ciertos venenos ideológicos, ciertos abusos. Por ejemplo, en uno de ellos de historia dice, solo es a partir del año 2003 cuando las riquezas del petróleo a través de PDVSA se invierten en el pueblo venezolano en educación y salud.
digo, Dios mío, pero desde el año 26 que el petróleo pasa a ser el principal producto, el principal proveedor de los presupuestos de Gómez, de López Contreras, Pérez Jiménez, Betancur, Caldera, Chávez, sirvió para crear escuelas, para crear hospitales, para crear carreteras, para pagar policía. O sea, por Dios, vivimos de eso. Entonces fue el 2003 que empezó a servir para algo. No me digas tontería y sectarismos idiotas, ¿no? Entonces hay de esas cosas. También eso lo puede neutralizar el maestro. Porque, ¿sabes una cosa? Los ministros no dan clase. O sea, los malos ministros, los malos funcionarios. O sea, ellos hacen sus cosas allá. Y el dueño del aula, una vez que tú cierras la puerta, eres tú. Y tú puedes hablar, y tú puedes hacer silencios, y tú puedes opacar ciertas cosas, y tú puedes hasta sonreír con algo de eso. Exacto, y tú puedes meter cosas de sentido común, y tú puedes mandar a investigar. Investiga entonces a ver que desde cuándo el petróleo no. Y el muchacho investiga, averigua, y después dice, pero esto que dice el libro aquí no es. Bueno, pues no será, porque la realidad te lo desmiente. O sea, una manera light de hacer las cosas. Yo estudié eso una vez en una tesis en Argentina. Los peronistas llegaron rapidito y pusieron un endiosamiento de Perón y no sé cuánto en los libros de primaria. Y entonces hay una tesis donde se veía cómo maestros argentinos críticos le daban la vuelta. Y se le puede dar la vuelta a todo. A lo que no se le puede dar la vuelta es la situación económica del magisterio. Es muy difícil darle la vuelta, por ejemplo, cuando hay maestros, como tú lo señalas, ganando sueldos de $10 mensuales, por ejemplo. Claro. Ahora inventaron un bono, o sea, para no salarizar las cosas. O sea, ganan 10, ganan 20, ganan 30 salario. O sea, que eso en realidad no es salario, eso es limosna. Y unos bonos, no sé, 40, 50, 60. O sea, a lo mejor se redondean 80, 100 al mes. Sí, pero contraría el principio de que todo lo que el trabajador reciba por su trabajo es salario, debería ser salario y debería ser calculado como tal, claro, a la hora de prestaciones sociales, vacaciones. Si tú te denominaras neoliberal a ultranza, no hay problema, pero si eres un gobierno obrero, humanista, socialista, entonces, y presidente obrero, etcétera. Wow, difícil de tragar, ¿no? Entonces, eso está allí. Yo le voy a dar un margen, Leonardo Carvajal, le voy a dar un margen digamos, para la actuación de Héctor Rodríguez. Es un político entre políticos. Él dijo lo bien que había estado el país en ingresos per cápita en el año 14, por ejemplo, cuando él era ministro, lo muchísimo que bajó, y es verdad, y lo poquito que comenzó a subir. Y no lo ligó con el tema del salario, pero todos entendimos que él estaba buscando una macro justificación a esa realidad terrible. Ok, te lo acepto de entrada. Ya que mencionas el caso de Héctor Rodríguez, otro dirigente estudiantil, o exdirigente estudiantil, ahora ocupa el cargo de ministro de Educación Superior, que es Ricardo Sánchez, ¿no? Sí. Entonces, yo, por supuesto, no tengo nada contra ninguno de ellos en lo personal, pues no se trata de eso, pero yo digo, caramba, que llegar a ministro de Educación debe ser la culminación de una carrera académica. No puede ser el inicio de una gran carrera académica. Sí, a menos que tú demuestres, o sea, tienes 25 años y sacaste, qué sé yo, eres summa cum laude, qué sé yo. Sí, te ganaste el premio Nobel de Economía, qué sé yo. Física. Bueno, entonces, vamos, ¿no? Es otra cosa. Pero si tú no has sido director de escuela, decano de facultad, clase, rector, no tienes decano, publicaciones, o sea, no has trabajado ni en la gerencia ni en la investigación, y llegar a ministro es... o sea, sencillamente una improvisación absoluta. Lo podría hacer bien, tal vez, si tiene muchas dosis de humildad, o sea, si no se envanece, y si entiende que lo nombraron políticamente, y entonces pide consejos, ayuda, etcétera, 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 y colaboración. O sea, si convoca y respeta a los rectores de las distintas universidades, podría aprender. Pero si cree que simplemente por tener la batuta en la mano, porque se la pusieron sin méritos probados, bueno, pero eso está pasando en el país, en el campo del Tribunal Supremo de Justicia, eso está pasando en muchos campos, y entonces, bueno, no es que el país no tenga suficientes capacidades. Ojo, y no es que en el chavismo o en el madurismo no haya gente con capacidad, claro que la hay, pero también es una opción política nombrar a
personas que no la tienen. Ahora, ante la gravedad de los problemas, yo creo que, digamos, por ejemplo, el caso de Héctor Rodríguez, yo sí creo que es un tipo que ha demostrado inteligencia política, que, por ejemplo, el año 2014, en relación, por ejemplo, con una resolución, la 058, que hizo la ministra Marian Hanson, que te iba a convertir la gerencia de las escuelas en un caos. Llegó Héctor Navarro y Víctor Rodríguez, y su mérito fue que sencillamente no la aplicó. O sea, la dejó pasar. Entonces, yo eso lo valoro. Valoro también en el campo de la educación privada, desde hacía como 10 años, entre Aristóbulo Istúriz y Adán Chávez, habían establecido un sistema que cada año ellos ponían un tope para el incremento de las matrículas. Entonces, cuando el Banco Central te decía, este año la inflación fue 40, entonces ellos decían, puede subir hasta el 10. Tenían un sistema 10 años, algún año pusieron 0. Entonces, estrangulando financieramente poco a poco la educación privada. Llegó Héctor Rodríguez, derogó eso y dijo, se vuelve al sistema anterior, que lo deciden las comunidades educativas, los directores, los curas, lo que sea, los propietarios, con los padres. Entonces, eso es mucho más democrático y eso, digamos, le dio aliento. Tercera cosa, para mí todavía más importante, frente a un gobierno que se equivocó en su liderazgo educativo y que, digamos, confundió todo aquello que tenía que ver con evaluación, competitividad, mejorar la calidad, lo creyó que eso era una constelación de valores capitalistas y que por tanto aquí se buscaba la inclusión y se buscaba la difusión ideológica, pero calidad no, la negaban, la menospreciaban, la arrinconaban. Héctor Rodríguez dijo, vamos a hacer una consulta nacional por la calidad educativa. O sea, el tipo fue hereje, Dios mío. Y además aquí vamos a meter a 5, 6, 8 o 10 personas. O sea, nosotros vimos a Juan Maragall, director de educación, claro, de Capriles, de Miranda, claro, dando charlas a lo más granado del Ministerio de Educación, cuando en cualquier tiempo antes, cuando en cualquier tiempo después. O sea, yo le di una charla a todo el staff de cargo del Ministerio de Educación. Entonces, eso significaron aperturas. Yo dije en el piso 20, estaba el ministro, los viceministros, todo, un montón de, que si el viceministro de no sé qué, de montones de cosas. Yo dije, mira, aquí hay 4 currículums, esto no puede ser. Y nadie te rebatió eso, más bien tomaron nota muy educadamente. O sea, una oportunidad para el diálogo. Cualquiera puede ver el informe final, está escrito. Entonces, ahí dicen, hay 700 y pico mil muchachos fuera del sistema escolar, tantos de tanto. No son de oposición, simplemente estaban siendo honrados en esa cosa. Opiniones de la gente en contra de la resolución 058 de la Marian Hanson, pero a favor de que la comunidad participara en la vida escolar, que es otra cosa distinta. Entonces, yo creo que esas cosas positivas podría haber de esas y alguna más. Y si funciona la sensatez mínima, deberían darse cuenta que estamos demasiado abajo. Demasiado. Y uno de los sitios donde estamos más abajo es en educación. Tú me dices en petróleo, no, bien abajo estuvimos cuando estábamos en 500,000 barriles. Claro. Si estamos en 900,000 o algo así, y puedes picar un poquito más arriba, estamos recuperando algo. Pero en educación no, ni la O por lo redondo. Ahora fíjate, ya nos quedan 2 o 3 minuticos. A propósito de todo esto que venimos conversando, profesor Leonardo Carvajal, te pregunto, ¿cómo hacer para nivelar, por ejemplo? Para nivelar, por ejemplo, el muchacho que llega a la universidad, que va a estudiar educación, por ejemplo, o que va a estudiar comunicación social y no sabe redactar, por ejemplo. Sí, yo creo que, fíjate, hay una cosa que está ocurriendo en la Católica y en muchos sitios. Estamos rebajando la cantidad de años de las carreras y yo estoy de acuerdo. En vez de 5, 4. Y después entonces quiere mejorar, haga una maestría en 2, ¿no? Pero yo sí creo que los exámenes de admisión tienen que mostrar el real estado de los muchachos. Y algunos lo hacen y entonces entre mañana a su primer semestre.
Pero no hay un otros hay que propedéutico. decirle, mire, usted tiene que esperar 6 meses. O sea, te conté alguna vez el caso del chico que le llegó al estudiante de psicología de Lucas, eso fue hace 2 meses, que le llega al profesor y le dice con un papel, le dice, profesor, ¿usted me puede explicar qué significan estas 2 X detrás de la palabra siglo? Ah, caramba. ¿Ves? O sea, eso no es un nivel, eso es un desnivel, Es un sótano. eso es abismal, eso es abisal, ¿no? O estudiantes de comunicación social 8º semestre, le estaba dictando una de mis ponencias y yo estaba hablando de las 30.026 mesas por algo, ¿no? Y entonces yo dicto en la pantalla, que soy pésimo, y arreglen las chicas, y después imprimo y veo, ¿no? Y entonces veo 30.026.000. O sea, entonces, eso está pasando. O sea, yo tengo demasiado. En los 5 estudiantes de educación, tuve 5 nomás el semestre pasado, Parece un posgrado. que de repente, me hablé de la Plaza Bolívar, entonces nunca han ido al centro, tienen 20, 21 años. No conocen la Plaza Nunca Bolívar, han la Casa de entrado Bolívar, la cuadra de Bolívar. Nunca han entrado a la UCB. O sea, hay un vacío histórico, hay un vacío geográfico, hay un vacío matemático. O sea, un estudiante de 8º semestre, brillante en montones de cosas, me escribió hace un año. Porque según el ministro Freddy Ñáñez de Comunicación, como conclusión de la pandemia en Venezuela hubo 5.1 millones de muertos. La llamé y le dije, mire, no bastarían todos los árboles de Venezuela que tendríamos que talar para tener hace 5 millones de ataúdes. ¿Ve? La otra, le digo, mire, estaba hablando yo de Venezuela, y más o menos como cuántos habitantes tiene Venezuela. Entonces, yo aceptaba en un rango así amplio, que me dijera entre 20 millones y 40 millones, aceptaba cualquier cosa, ¿no? Me dice 30.000. 30.000. Entonces le digo, estábamos en el 5º piso de la UCAP, había un ventanal. Mire ese pedazo de cerro de Antímano. En ese pedazo están los 30.000. Los 30.000 personas, imagínate. Sí, 30.000. Señorita, dígame otro número. 30.000 millones. Entonces, yo, con esto termino porque seguro se me acabó el tiempo. Le digo, hice un razonamiento que no me entendió. Sus ojos eran estrictamente inexpresivos, porque ella no sabe multiplicar ni 7 por 4, chico. Porque yo le dije, mire, señorita, todo el volumen de habitantes del planeta es 7.000 millones. Tendríamos que tener 4 planetas para tener 28.000. Y ahí dentro de Venezuela. Y ahí ya se perdió. Y digo, y una ñapa de 2.000 millones, y la tipa así. No entendió nada. Los ceros, los millones. Eso me recuerda, Leonardo, y con esto cerramos, aquella Miss de Panamá que le preguntaron que quién fue Confucio, y dijo, bueno, un chino japonés que inventó la confusión. Así estamos. Bueno, caramba, te agradezco mucho. Hemos hecho una descripción, caramba, bien detallada, pero dramática de lo que está ocurriendo en la educación. Gracias al profesor Leonardo Carvajal por acompañarnos. Y bueno, ¿cómo estás, Vladimir? Gracias por la oportunidad de conversar con tu público. Sí, hombre, vale. Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, José Luis, se cumplieron 2 meses, el pasado sábado, de las elecciones del pasado 28 de julio. Y la situación es básicamente la misma. Ustedes introdujeron un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pidiendo la nulidad de la sentencia de la Sala Electoral que ratificó los resultados que a su vez dio el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué esperan ustedes de esa diligencia ante el Tribunal Supremo y qué viene en caso de que la respuesta sea negativa? Pero fíjate tú lo siguiente, antes de entrar directamente en lo que estás preguntando, vale más bien un comentario a propósito de lo que hace la rosca que desgobierna al país, porque no se puede calificar de otra manera, que no cumple ni con sus propias decisiones. Por ejemplo, la arbitraria sentencia del 31 que le ordenó al Consejo Nacional Electoral publicar los resultados electorales, y ni siquiera han hecho eso. Ni siquiera han cumplido con lo que le ordena el propio tribunal. Porque los venezolanos no hemos podido conocer ninguna publicación oficial de los resultados electorales por centro de votación, como manda la ley de procesos electorales. Bueno,
allí tienes una pequeña evidencia que ni siquiera ellos cumplen con eso. Por eso nosotros hemos insistido en el recurso de revisión ante la Sala Constitucional, donde estamos, tenemos el petitorio de que se declare la nulidad por inconstitucionalidad de esta sentencia 31, que reconoce un anuncio que hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral, posteriormente, por cierto, cuestionado por uno de los rectores, en este caso del Pino, y que simple y llanamente no ha logrado convencer a los venezolanos, porque la propia sentencia ni siquiera tampoco se conoce, más allá de la decisión, su propia decisión. Así es. Se conoce la dispositiva, pero no toda la... Se conoce la decisión, la disposición que toma, pero no se conoce dónde se fundamenta, dónde se sustenta esa petición. Esto pasa porque, entre otras cosas, nuestro recurso le señala, le pide a la Sala Constitucional que, bueno, que también reclame a la Sala Electoral que le entregue a esa sala por lo menos el contenido total de esa sentencia, ¿no? A nosotros nos anunciaron, nos dijeron que había un lapso de unos 3 días para ver el documento. Si lo admiten o no lo admiten, etcétera, ¿no? Y nombrar el ponente, en caso que lo admitan, ¿no? El ponente, ¿no? Y bueno, y evidentemente nosotros, ¿a qué aspiramos en un primer momento? Bueno, a que se le dé admisibilidad a el documento de recurso, bueno, y a partir de allí comenzará obviamente un proceso en el cual la Sala Constitucional, de darle admisibilidad, pueda eventualmente tomar una decisión que avance hacia la nulidad de esto y que reponga las cosas a los términos en los cuales se establece la propia Constitución. La Constitución manda al Consejo Nacional Electoral, no manda al TCJ que sustituya a el Consejo Nacional Electoral, que es en efecto lo que finalmente se produjo. Pero es resultado, en todo caso, Vladimir, de una política, que es una política de Estado, que ha convertido al gobierno nacional en una suerte de máquina destructora de la institucionalidad del país, al acabar en primer lugar con la credibilidad en el sufragio como punto de partida para darle orden institucional a la República, creando instituciones, porque es el sufragio, es el voto popular que expresa la soberanía popular la que da lugar, da pie a la formación de las instituciones que deberían regir a la vida en el país y garantizar los derechos fundamentales y en particular los derechos civiles y políticos que aseguren una vida de normalidad democrática entre los venezolanos. Bueno, eso lamentablemente no existe, y en la medida en la cual se siga o se pretenda sostener esa sentencia como elemento de validez, bueno, ahí hay un refuerzo a la situación de deterioro, de destrucción de la institucionalidad del país. Fíjate tú, Vladimir, esta labor destructiva de esa rosca que ha acabado con el Estado de Derecho, ha desaparecido los derechos civiles y políticos. La única gestión que tú ves en la calle es la represión. El propio presidente Maduro se ha ufanado desde los primeros días por la detención de más de 2.000 presos políticos, e incluso se ufanaba de haber dispuesto de un par de centros penales destinados originalmente a recluir delincuentes comunes, para enviar a esos centros a los presos políticos, entre los cuales incluso hay, de acuerdo con denuncias y algunas gestiones que también vamos a llevar adelante, ya venimos avanzando en ellas, alrededor de un centenar de menores de edad, cuyos padres, bueno, reclaman el respeto a la vida de esos muchachos y a la garantía de sus derechos. La semana pasada también, al día siguiente
de haber ido al tribunal, también acudimos a la fiscalía a solicitar, junto con los padres, las madres de estos jóvenes, la libertad de esos muchachos, bueno, que injustamente están detenidos y que, bueno, reclaman el país entero su libertad. Por supuesto que yo comparto eso. Día, se va a llevar un recurso de amparo, vamos a presentar un recurso de amparo en defensa de estos muchachos, bueno, a ver si la justicia venezolana no se siga haciendo la vista gorda con esta violación tan flagrante de los derechos de estos jóvenes y de la familia, porque el derecho se le viola todo y le aseguran la libertad a estos muchachos. Fíjate, José Luis, a propósito de ese tema, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho que no se va a negociar con fascistas. Si hay personas que el gobierno considere no fascistas, podría haber diálogo en Venezuela, por ejemplo. Bueno, y ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, si son convocados a un diálogo, si son considerados no fascistas y son convocados a diálogo, ¿ustedes irían? Nosotros estamos dispuestos a negociar y a dialogar digamos, en todas las condiciones posibles, porque estamos hechos de la política, somos gente que nacimos y crecimos en la política, y esa es nuestra principal voluntad, la voluntad de diálogo. No nos escondemos, no rechazamos la posibilidad de entendimiento con el otro, aún y cuando podamos tener serias diferencias como las que tenemos con el gobierno. Ahora, eso no significa que nosotros debamos inhibirnos en la gestión política, sino seguir actuando como hasta este momento lo hemos hecho, reclamando pues el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos en Venezuela. Esto nos angustia, nos preocupa muchísimo, porque es que el campo de la represión, lamentablemente, y esto tendría que ser materia indiscutible, materia obligatoria de un momento de diálogo, de un momento de negociación, la libertad de esos presos políticos en general, porque la represión no cesa y ningún sector de la vida nacional escapa a ella. Hay unos 13 o 15, tú lo dirás con más precisión que yo, periodistas. 12 periodistas presos, sí. Presos, detenidos inexplicablemente. Mira, está el caso emblemático de aquí mismo de la Guaira, de la periodista Ana Guaita. Sí, señor. A quien se llevaron prácticamente en calidad de rehén. Sí, hasta que se entregara la mamá. Padres a entregarse. Y a la que le han montado un video groseramente manipulado, al que le quitan el sonido para tratar de inculparla, cuando ella lo que estaba haciendo era cubrir los hechos que estaban aconteciendo en esos días posteriores a las elecciones aquí en La Guaira. Bueno, para incriminarle, entonces le quitan el sonido y la presentan como que se estaba participando de esos hechos, porque ella evidentemente estaba allí cubriendo los hechos. Entonces, para manipular las pruebas y tratar de justificar la detención de la joven, cuando en La Guaira todo el mundo sabe que fueron detenidas para tratar de presionar a Carlos Guaita, al doctor Carlos Guaita, que es un opositor, y a su madre, Xiomara Barreto, que también es una dirigente opositora. Bueno, ese tipo de cosas son aberraciones en la práctica y en el sistema democrático. El caso de la detención de Roland Carreño nuevamente. Bueno, pues ¿de qué acusan nuevamente a Roland Carreño después de haberlo tenido 3 años preso? O incluso a otro periodista aquí de La Guaira, a este muchacho Luis López, que en todo caso lo que se rumora y se dice acá en el litoral es que, bueno, le están cobrando que el muchacho lo que vivía era haciendo denuncias sobre los grandes negocios que se están haciendo aquí con las playas y la privatización de ese tipo de cosas. Bueno, ese tipo pero lo peligroso no es solo la detención, sino la imputación por terrorismo, que es lo más delicado también. Claro, después a partir de allí te inculpan por terrorismo o por cualquier otro tipo de acusaciones que les venga como anillo al dedo a ellos para tratar de sentenciarte y condenarte a años distintos. Yo he estado escribiendo muchas de estas cosas
sobre casos que están afuera. Y es decir, esta coacción permanente contra la gente, contra los dirigentes políticos, contra el ciudadano, incluso común y corriente. Una coacción para obligar a confesiones, muchachos que fueron obligados a confesar. Pero además hay otro, mira, Luis López, Josmel Alvarado, Paul León, Daisy Peña, José Gregorio Camero, el Ángel Navas, Gilberto Reina, aparte de Ana Carolina Guaita, ¿no? Y bueno, no, y el caso de este muchacho, que es un dirigente social, Carlos Julio Rojas. Carlos Julio, bueno, tiene mucho más tiempo detenido. Mucho más tiempo que lo tienen detenido. Bueno, esto es absolutamente inexplicable. Mira, aquí en La Guaira, la gran mayoría de los dirigentes están, o el que no está escondido, el otro tuvieron que ir del país. La gran mayoría, porque los andan buscando para meterlos presos. ¿Y por qué? Bueno, porque grabaron un video en un determinado momento, anunciando, el momento de la lectura de las actas. Pero también está, mira, también está preso un muchacho llamado Elian Navas Vidal, un licenciado en pedagogía de allá del Tigre, que es community manager y reportero gráfico, también detenido el 3 de agosto. Es decir, hay muchos colegas trabajadores de la prensa que no son necesariamente periodistas en el estricto sentido de la palabra, pero son comunicadores, pues. Claro, porque no solamente afecta a la acción política, sino afecta a la denuncia que hacen los comunicadores, o se sienten ellos afectados, y en la misma medida en la cual actúan de esa manera es porque están impidiendo el libre ejercicio de la democracia, ¿no? Que tiene en la libertad de expresión y de comunicación un pilar fundamental, porque es imposible que pueda haber democracia si no hay libertad de expresión. Pero ellos parecieran ser que no los entienden, ¿no? Y se sienten cómodos si tú haces el silencio o si tú, te inhibes de hacer eso. Ahora, José Luis. El liderazgo político, Vladimir, debe actuar con responsabilidad. Nosotros hemos actuado con responsabilidad. Pero uno nota que también anda como que mucha gente por su lado. Por ejemplo, yo no he visto que haya acciones conjuntas, por ejemplo, entre dirigentes de la plataforma unitaria y ustedes, por ejemplo, u otros partidos. Es decir, veo que nosotros hicimos un esfuerzo importante, venimos haciendo un esfuerzo importante. Vi que se sumaron algunos partidos, sí, a la iniciativa. De tratar de reunir todos esos factores. De hecho, en la presencia que tuvimos allí en el tribunal, estaban una serie de dirigentes políticos que representan organizaciones políticas o sociales que en cualquier otro momento no se habían reunido jamás. Gente que apoyó a González Urrutia, o gente que apoyó a Enrique Márquez, o simplemente gente que no apoyó a nadie, pero en todo caso gente que estaba en total desacuerdo con lo que fue la decisión de la sala electoral. Estaba de la gente del MAS, la gente de Unión y Progreso, estaba la gente de Redes, estaba la gente del bloque histórico, había cualquier cantidad de dirigentes allí. Pues nosotros hicimos un esfuerzo grande porque se mostrara un cuadro de pluralidad muy amplio. Y en el momento de acudir a la Fiscalía también se dio una presencia bastante plural, y la aspiración es que en las próximas iniciativas que se den ante las instituciones, se vayan incorporando otros factores que no necesariamente hicieron vida política en el pasado, no tuvieron una causa común o en el proceso electoral reciente, pero que se sienten afectados en sus derechos fundamentales y que, los concita una cosa fundamental, Vladimir, que es la guía principalísima de nuestra acción política, que es la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es nuestra guía. Nosotros entendemos la Constitución como el marco, el gran marco para la acción política y para la convivencia política. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Destruir la Constitución, desconocerla a cada rato, y después se ufanan y dicen que fueron los creadores de la Constitución. Bueno, creadores de la Constitución, pero son los primeros violadores de la misma. Han destrozado
de eso que algunos ya han llamado el principal legado de Hugo Chávez. Bueno, lo han acabado, porque la misma medida en la cual no se aseguran ningún tipo de derechos civiles y políticos, y muchísimo menos los derechos sociales y económicos. Y tienes tú el caso de los maestros, de los docentes, ganando 4 lochas. No solamente los docentes de las escuelas primarias y secundarias, docentes universitarios, que un profesor titular de cualquier universidad no llega a $100 en su conjunto para vivir. Y todos sabemos que la canasta básica ronda casi los $600 para cubrirla en su totalidad. Bueno, esos docentes, ¿cómo van a trabajar? Ahora, porque le vayan a regalar un par de zapatos y hagan propaganda o populismo con ese tipo de cosas. Bueno, eso no es lo que el docente está esperando. La propia Constitución señala bien, claramente, de manera muy clara, porque yo participé y colaboré con esa redacción, aunque no fui constituyente, pero trabajé en las propuestas que en materia educativa se hicieron trabajé muchísimo, que es justamente el salario del docente debe reflejar la alta misión que cumple en la sociedad venezolana, y eso jamás lo han cumplido, y por el contrario es uno de los reclamos fundamentales que estoy absolutamente seguro que los gremios docentes van a hacer en los próximos días, porque forma parte de una demanda que, bueno, de garantía mínima para el desempeño laboral, para el ejercicio de manera digna de un trabajo que es de construcción de la nación, un trabajo de siembra de conciencia e identidad nacional, y un trabajo de formación ciudadana, que es la labor cotidiana que hace un docente. Bueno, ese trabajo lo destruyen porque los tienen en condiciones paupérrimas de vida, y lo mismo también sucede con otro derecho tan fundamental como es el caso de la salud. De modo tal que no solamente se trata de la defensa de los derechos civiles y políticos, que nosotros lo hemos planteado, pues desde el punto de vista de la exigencia que presenten los resultados electorales, de la defensa de la soberanía popular expresada en el artículo 5 de la Constitución, sino que vamos a ir al campo y la libertad de los presos políticos, sino que vamos a ir al campo de nuestra acción social y política, en el campo de los derechos económicos y sociales, que son fundamentales para el progreso de la nación y para el bienestar de todos los venezolanos. Gracias a José Luis Faría, dirigente del Partido Centrado. Profesor, bien, gracias, ya es tiempo de hacer la pausa.